Detienen a 4 integrantes de Guerreros Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio informativo. Pues fíjense que el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, anunció la detención de 4 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, 2 de los cuales son autores materiales de haber recibido un amplio número de estudiantes en Ayotzinapa. Recibido se refiere a que ejecutaron a varios estudiantes de Ayotzinapa. Derivado de las declaraciones de los delincuentes, dijo el procurador que las fuerzas federales se movilizaron hacia Cocula junto con peritos argentinos para corroborar los dichos de estas personas. Indicó que esta representa la primera detención de quienes operaron la desaparición de los normalistas y son las principales confesiones de responsables de la desaparición. Murillo Caram puntualizó que las fuerzas federales continúan en la búsqueda de los 43 estudiantes en caso de que no se corroboren las declaraciones de los sospechosos. Estos 4 personas detenidas, dijeron que en Cocula había efectivamente una fosa clandestina y hasta allá se dirigió la Procuraduría General de la República para intentar hallar a los 43 estudiantes. Por lo pronto, como hemos dicho, pues queda en un dicho. No se sabe de quiénes son los cuerpos de estas personas todavía, aunque pues estos 4 detenidos podrían ser la clave, podrían servir para develar, para tratar de resolver esta encrucijada después de que se cumple pues ya más de un mes de la desaparición de estos 43 estudiantes. Ayer le informábamos también de las declaraciones de César Camacho, el líder del PRI, del Partido de la Revolución Democrática, quien había dicho que Andrés Manuel López Obrador conocía al gobernador de Guerrero, y no solamente lo conocía, sino que estaba coludido con él. También dijo de esto de José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala en Guerrero. Pues el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, dijo en el Zócalo de la Ciudad de México que quienes lo acusan de incongruente se equivocan. Además dijo que él no conoce personalmente a José Luis Abarca, el alcalde de Iguala que se encuentra prófugo. Escuchemos lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. En mi vida, como dirigente social, como dirigente político, he establecido relaciones de complicidad con nadie. A mí me pueden acusar mis adversarios de lo que les dé la gana, pero nunca van a poder acusarme ni de deshonesto ni de incongruente. En el caso de Iguala, no conozco al expresidente municipal prófugo. Pues estas fueron las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Se notaba pues bastante molesto por lo que ha dicho César Camacho, el líder del PRI. Así es que pues sale en su propia defensa y dice que él nada tiene que ver y que ni siquiera conoce personalmente a José Luis Abarca. Y más de este tema de Ayotzinapa, fíjense que el escritor y filósofo español Fernando Savater afirmó que le parece una barbaridad y algo terrible y preocupante la desaparición de los jóvenes de la edad normal de Ayotzinapa después de un mes sin conocer su paradero. Cuando empecé a venir a México hace más de 30 años, el estado de Guerrero era un estado donde había un conflicto, donde había violencia. Estaba Lucio Cabañas y muchas cosas pasaban allí. El escritor afirmó que le parecía que todo se había normalizado y que el momento se había mitigado, pero una cosa es tan cruda, tan violenta y brutal como esto que nos ha pillado a muchos por sorpresa. Así se refirió Fernando Savater a la desaparición de los 43 normalistas en unas conferencias que va a dar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues importante filósofo, esta importante voz. Y en más información, la directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Irina Bokova, urgió al gobierno de México a que investigue el asesinato del activista en redes sociales María del Rosario Fuentes Rubio.
que fue asesinada en Reynosa, Tamaulipas, hace 11 días, de acuerdo con el blog Valor por Tamaulipas, dedicado a difundir casos de violencia en ese estado. La Procuraduría de Justicia de este estado confirmó que recibió la denuncia por el secuestro de la mujer fuera de una empresa de Reynosa. También dijo que esperaba verificar versiones que dejan entrever que Fuentes Rubio también fue privada de la vida. La asesinó el crimen organizado y bueno, pues también se investiga este caso. Una persona, una ciudadana común y corriente, nada tenía que ver con la política ni con los partidos y fue brutalmente asesinada por el crimen organizado, precisamente por denunciar a través de internet pues las actividades de los narcotraficantes. Y un niño de 5 años que llegó de Guinea está siendo observado en aislamiento en el Bellevue Hospital de Nueva York por posibles síntomas de ébola, mientras que se permitió que regresara a casa una enfermera que estaba bajo cuarentena en New Jersey, dijeron funcionarios estadounidenses de salud. El niño estuvo de visita en África Occidental y mostró bajos niveles de fiebre, por lo que será examinado para descartar posibles síntomas de la enfermedad. Esto lo dijo la comisionada de salud de Nueva York, la doctora Mary Travis, al programa Morning Joe. Así es que pues un caso más de ébola de este niño. Obviamente, bueno, no se sabe a ciencia cierta, más bien si es ébola, pero bueno, todo o al menos tiene los síntomas para que pudiera ser esta enfermedad. Por lo pronto, pues ahí queda la noticia. Este caso que se suma pues ya a los ya mencionados ayer y anteayer. Algunos pues han acabado felizmente, a algunos se les ha dado de alta, sobre todo a las dos enfermeras, una en Texas y otra en España. Esos son los casos aislados que se han presentado a lo largo y ancho del mundo. Y autoridades de salud de Estados Unidos recomendaron que las personas que lleguen al país y hayan tenido alta exposición al ébola eviten viajar en transportes públicos y asistir a lugares de alta concentración de personas, aun si no presentan síntomas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades difundieron las nuevas directrices después de que los gobernantes de Nueva York y New Jersey anunciaron cuarentenas obligatorias para los trabajadores médicos que regresen de los 3 países occidentales de África azotados por el brote de ébola, por el mayor brote de ébola en la historia del mundo. Así es que pues Estados Unidos toma medidas también, por supuesto, en los aeropuertos, en los principales aeropuertos de esta nación, donde pues está trabajando para tratar de pues analizar a todas las personas que vienen de África, bueno, de los 3 países que han presentado problemas de ébola, y bueno, lo que busca el gobierno es detenerlo a toda costa. Y en más información, fíjense que Estados Unidos y México anunciaron la inicialización de un acuerdo en principio sobre importaciones de azúcar que, de ser adoptado, suspendería las investigaciones de subsidios y dumping solicitadas por Washington contra México. El llamado acuerdo de suspensión permitiría a México poner en suspenso las averiguaciones iniciadas en marzo pasado por el Departamento de Comercio a petición de productores estadounidenses. Asimismo, haría posible que las importaciones de azúcar mexicana entren al mercado estadounidense libre del cobro de derechos compensatorios por subsidios o dumping. Estoy satisfecho de que fuimos capaces de lograr un acuerdo en este importante asunto, señaló el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Stephen Selig.
Los acuerdos deben proveer estabilidad crítica en un mercado que es importante para ambos países, asegurando que los granjeros y refinadores de azúcar en Estados Unidos tengan la oportunidad de competir en un terreno de juego parejo. Así es que pues se normalizarían estas relaciones. El azúcar podría ser exportada tanto desde Estados Unidos a México como de México a Estados Unidos sin ningún problema. Desconozco, esto sí, por qué había estos subsidios y por qué había este dumping que impedía la libre circulación del azúcar. Eso es algo que yo personalmente desconozco y sería interesante investigar. Esperemos que mañana profundicemos un poco más en este tema, por qué se impedía la importación y exportación o por qué era complicado más bien la importación y la exportación de azúcar, y por qué ahora cambian las cosas y Estados Unidos y México pues llegan a un acuerdo donde ya no habrá trabas, ya no habrá candados para la importación y exportación de este elemento. Y una amplia operación de la Guardia Civil contra la corrupción allá en España logró la detención de 51 políticos y empresarios, entre ellos el exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, quien fungió como número 2 de Esperanza Aguirre, la expresidenta de esta comunidad, de la Comunidad de Madrid. La operación que encabezó el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, también consiguió la detención de 6 alcaldes y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez. La acción de la Guardia Civil se extendió con cateos en ayuntamientos, residencias y empresas en ciudades como Madrid, Murcia, León y Valencia. Esta trama de corrupción municipal y regional contra la que se dirigió la llamada Operación Pública estaba infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías, informó la Fiscalía Anticorrupción en una nota de prensa. La trama adjudicó obras por 250 millones de euros en los 2 últimos años y la Fiscalía considera que este grupo participó en la trama para su lucro personal. Así deberían de hacer en México, detener a los políticos corruptos, a los políticos que se llevan el dinero. Y bueno, pues esto ha sucedido en España, afortunadamente, después de que este país pues ha vivido también bajo la corrupción de sus gobernantes, vive bajo la corrupción de sus gobernantes, nada más que pues todo parece indicar que allá las cosas sí se aclaran, y aquí en México pues para que detengan a un funcionario o para que detengan a un político pues realmente es algo muy complicado. Y el Papa Francisco afirmó que la teoría científica del Big Bang sobre el origen del universo no se contradice con la intervención de Dios, sino que la exige, y que el principio del mundo no es obra del caos, sino que deriva directamente de un poder supremo creador del amor. Con estas palabras, el Papa Francisco pues defiende la teoría del Big Bang, afirma que hubo efectivamente una gran explosión que creó el universo. Pero bueno, esto va en contra de los planteamientos hechos por científicos como Stephen Hawking, que afirman que no es necesario un Dios para el principio del universo. Así es que, bueno, pese a que el Papa Francisco afirma que el Big Bang sí es posible, sí se produjo, esto no embona con las teorías científicas, sigue sin embonar, es decir, sigue habiendo una escisión, sigue habiendo un rompimiento entre lo que afirma la ciencia y lo que afirma la religión. El Papa también, criticó que cuando se leen en el libro del Génesis cómo fue el origen del mundo, se piensa en un Dios mago que con una varita mágica ha creado todo. Pero bueno, pues no es así. Dice que él creó a los seres y les dejó que se desarrollaran de acuerdo a las leyes internas que les dio a cada uno para que evolucionaran, para que llegaran a su plenitud. Así es que pues esa es la nueva postura de la Iglesia Católica sobre el origen del universo, sobre el origen de la gran explosión
pero bueno, como hemos dicho, pues está o contradice un poco la postura científica, o al menos la postura de algunos científicos como Stephen Hawking, que afirman que no es necesario un Dios para crear al universo. Y en información de ciencia y tecnología, fíjense que la nave espacial no tripulada Dragón de SpaceX amarizó el domingo en el Océano Pacífico transportando una pesada carga de la NASA. Se trata de casi una tonelada y media de material y muestras científicas de la Estación Espacial Internacional que los expertos esperan que podría producir resultados significativos. Un barco ha transportado a Dragón hasta un puerto cerca de Los Ángeles, donde la NASA ha confirmado el éxito de esta misión. ¿En qué consiste? Bueno, ¿en cuál es el motivo de esta misión? Pues principalmente podría ayudar a desarrollar células solares más eficientes, así como electrónica basada en semiconductores, o a conocer cómo pueden crecer las plantas en el espacio y mejorar la agricultura sostenible. Así es que pues esta es una de las primeras naves que logran hacer esto, que logran llegar a la Tierra, es decir, viajar al espacio y regresar a la Tierra sin ningún problema, porque cuando los científicos hacen esto, pues generalmente las naves se destrozan al tocar la atmósfera debido a la fricción, debido al intenso calor que se produce cuando una nave o un artilugio que entra a la Tierra pues se desmorona por cuestión de la fricción que se produce con la atmósfera. Esto pues también es un logro. Por lo pronto, bueno, pues los científicos, los investigadores están tratando de analizar el material que ha sido transportado desde la Estación Espacial Internacional a la Tierra y que podría pues ayudar en muchas investigaciones, como ya hemos dicho, pues a desarrollar células solares, en la cuestión electrónica, en los semiconductores que se utilizan en las computadoras, entre otras cosas, o conocer pues cómo pueden crecer las plantas en el espacio. Un tema que también pues causa mucha sorpresa, sobre todo porque pues se afirma que hay organismos vivos que pueden vivir, que pueden estar sin ningún problema en las condiciones adversas del espacio, pueden sobrevivir, pueden estar ahí sin ningún problema. Así es que bueno, pues ahí dejamos esta sección de ciencia. Y ya estamos en esta sección dedicada a los libros, a los autores y a sus obras. Hoy nos vamos a referir al título que se llama A cara o cruz, que habla del mundo de las probabilidades. Las probabilidades pues están en todos lados. De hecho, bueno, pues desde tirar una moneda hasta jugar en un casino, el tema de la probabilidad de las cosas que pueden suceder o no ante un hecho, ante una causa, pues es lo que ha también inspirado a este autor a hablar de este tema. Y es que a menudo tenemos la sensación de que el azar gobierna nuestra vida, pero nos sorprenderíamos al descubrir hasta qué punto las cosas que nos ocurren obedecen a patrones menos arbitrarios. A cara o cruz explora los llamativos puntos de contacto entre la ciencia de las probabilidades y las aparentes casualidades de nuestra existencia. Este libro, traducido a casi una decena de idiomas, demuestra no solo que el cálculo matemático es imprescindible para la investigación científica, sino que una comprensión adecuada del mundo de las probabilidades ayuda a resolver situaciones cotidianas y a tomar las decisiones más acertadas. Esto quiere decir que comprender este mundo nos podría ayudar no a ganar la lotería, evidentemente, pero sí a tener un mayor control de situaciones que no podemos racionalizar tan fácilmente y que entran en el reino de la probabilidad. El prestigioso matemático Jeffrey Rosenthal aplica el cálculo de probabilidades al estudio de la genética
el comportamiento de los virus y la propagación de enfermedades. A todo esto se puede aplicar el cálculo de probabilidad, pero también nos enseña a interpretar con ojo crítico una encuesta de opinión o una estadística, analizar las perspectivas que se dibujan en un diagnóstico médico o en un plan de seguros, o encontrar la mejor estrategia en los juegos de azar. Un libro apasionante que demuestra que el razonamiento matemático puede poner la suerte de nuestro lado. O sea, lo que él propone es que gracias a los cálculos matemáticos se pueden reducir las probabilidades de los fenómenos. Obviamente, después de leer este libro no vamos a ganar la lotería, como hemos dicho, pero sí vamos a tener un mayor control de lo que hacemos. Se llama A cara o cruz y el autor es Jeffrey Rosenthal, lo edita Metatemas, que es una colección de Tusquets. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Yo soy Julio García, que estén muy bien y los espero mañana. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico garcajulio@gmail.com, donde podemos atender pues todos los comentarios y sugerencias que tengan. También nos pueden seguir en Twitter a través de @genomaradio.com.